Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. ¿Cipayos o malinchistas? Oportunos, atinados y eficaces, los compañeros de la base dedicaron su edición del lunes 27 de enero a la reciente crisis en la relación entre Colombia y Estados Unidos. En concreto, desmenuzaron el estrambótico y deplorable episodio acaecido el fin de semana anterior, provocado, claro, por el bárbaro y rabioso Donald Trump con sus medidas antiinmigrantes de tinte escandalosamente fascista. Pablo Iglesias, Irene Sugasti, Manu Levín e Ina Afino Genova se enfocaron en la respuesta diplomática, es así, y sobre todo dignísima, del presidente colombiano Gustavo Petro. El objetivo que se plantearon los españoles fue evidente, me parece: desmentir la reacción abrumadoramente mayoritaria de la prensa internacional, la cual, dicho en pocas palabras, se redujo a mentir y a torcer los hechos para tratar de imponer el bulo de que el megalómano anaranjado había doblado a Petro. La cadena de acontecimientos puede tramarse fácilmente para comprender que más bien, pues la cosa fue al revés. Juzguen ustedes mismos. 1. Estados Unidos deportó a un contingente de colombianos en situación migratoria irregular. Trump, él sí un criminal sentenciado, como ya es su costumbre, llamó criminales a los migrantes, parejo, a todos. Y trepados en un avión militar norteamericano, esposados tanto de pies como de manos, de una manera que sin discusión alguna violó sus derechos humanos, pues los mandó a Colombia. 2. El domingo, el gobierno colombiano no permitió que aterrizara el avión gringo con los migrantes deportados. Petro explicó que no podía permitir ese trato indigno a sus compatriotas y fijó así su postura. Leo textual: en aviones civiles, sin trato de criminales, recibiremos a nuestros connacionales. Fin de la cita. 3. Oligofrénico, el representante de un puñadito de oligarcas, Mr. Trump, respondió ordenando la imposición inmediata de aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Y además bramó: fuera de Estados Unidos todos los representantes del gobierno colombiano. 4. Gustavo Petro respondió con una carta que todas y todos deberíamos leer. En Colombia, aquí en México, en la patria grande, incluyendo también allá, del otro lado del río Bravo. Además, devolvió una moneda de la misma denominación, 25% de aranceles a todas las importaciones provenientes de Estados Unidos. No solo, también ofreció el avión presidencial para facilitar el retorno digno de sus paisanos a suelo colombiano. 5. El lunes, el penoso capítulo llegó a su final cuando el primer vuelo, con los deportados, aterrizó en Bogotá. Pero ojo, regresaron a su tierra en un avión civil, sin esposas ni grilletes y tratados con dignidad. De las represalias diplomáticas y arancelarias, nada, ya no se habló. Bien, ahí están los hechos. Simple. Plantear que Trump dobló a Petro es puro y duro engaño. Bien, pues resulta que en medio del conflicto, después de que el secretario de Estado norteamericano reclamó que previamente el gobierno de Colombia había aceptado ya recibir a los deportados, Gustavo Petro llamó cipayo al señor que se apela Marco y que seguramente para una de sus más profundas penas, de rubio solamente tiene el apellido. A partir de ahí, Iglesias y sus colegas usaron varias veces a lo largo de su programa el adjetivo cipayo y también su sustantivación, cipayismo. Cipayo, cipayismo. ¿Y qué significa? Veamos.
Aunque en su forma estandarizada se consolidó hasta el siglo XVI, el castellano, al cual desde hace tiempo comúnmente nosotros llamamos español, tiene alrededor de 1200 años de existencia. Desde esa perspectiva podemos decir que la palabra cipayo se incorporó a nuestro idioma hace muy poco tiempo. Su debut en un diccionario de nuestra lengua ocurrió hace menos de 200 años, en 1853, en el Diccionario Nacional de don Ramón Joaquín Domínguez. Sin embargo, el origen del vocablo viene de lejos y es muy antiguo. El origen de cipayo se remonta a las culturas tempranas iraníes. Proviene del persa antiguo shepá, que significa ejército o tropa, y se usaba desde tiempos del Imperio Aqueménida, es decir, alrededor del 500 antes de nuestra era. Porque sí, en efecto, el persa o farsí es un lenguaje con unos 2600 años de historia. Bien, después, durante el poderío del Imperio Sasánida, entre el 200 y el 650 después de Cristo, la palabra shepá se empleó para referirse a sus fuerzas armadas y shepay pasó a ser el derivado que aludía a sus integrantes, es decir, a los soldados. Con la expansión del Islam, el uso de la palabra pasó a otros idiomas como el árabe y el turco. Los otomanos adoptaron el término como shipay para referirse tanto a los caballeros como a los soldados de un timar. Un timar es la unidad feudal otomana. Desde su origen aqueménida, persa, el vocablo también llegó al subcontinente indostánico. Muchos años después, en el siglo IX ya de nuestra era, con las dinastías turcas y afganas, el persa se estableció como una lengua burocrática y culta en India. Entre los siglos XVIII y XVI, XIII y XVI, el sultanato de Delhi utilizó el persa como lengua oficial y el término shepay se adoptó para referirse a los soldados. Perduró su uso en el Imperio Mogol, ojo, no confundir con el Imperio Mongol, entre los siglos XVI y XVIII. Y cuando los ingleses invadieron India, echaron mano del término shepay en su versión anglificada, shepoy, para referirse a los soldados del ejército colonial. Pero ojo, muy importante, no a todos, no a los británicos, sino solamente a los nativos, a los indios. Durante la expansión imperialista europea, los portugueses adoptaron la palabra como shipayo para mentar a los nativos que estaban al servicio del ejército de las potencias colonialistas. Ya en el siglo XIX, el término adquirió el sentido peyorativo que hoy tiene y se usó para criticar a quienes colaboraban con los poderes extranjeros en contra de su propia gente. En castellano, en nuestro idioma, el portugués cipayo se transformó en cipayo, conservando su significado, mercenario de tropas locales al servicio de los intereses invasores. La Real Academia Española incorporó la palabra a su diccionario en 1869 y actualmente tiene dos acepciones. La primera resulta más una curiosidad histórica. Soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Mientras que la segunda acepción es la que nos interesa porque ese es el sentido en el que el presidente Petro se refirió a Mr. Marco Rubio. Cipayo, secuaz a sueldo. La palabra cipayo se usa más comúnmente en Hispanoamérica. En países como Argentina y Uruguay tiene una fuerte carga política. En España, su uso es menos frecuente, me parece que por razones históricas. Además, suele aparecer en contextos más bien literarios. No por nada, en cambio, el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española únicamente consigna un significado para cipayo,
persona que sirve a los intereses extranjeros en detrimento de su país. En un texto que publicó hace justo 6 años en La Izquierda Diario, Raúl Dosta aventuraba que en México usamos poco cipayo, quizá porque tenemos una palabra a la que le damos más o menos el mismo contenido, malinchista. De entrada, malinchista y su sustantivo, malinchismo, son palabras con un origen mucho más cercano a nosotros, tanto en el espacio como en el tiempo. Como seguramente todos ustedes saben, el vocablo malinchismo viene de las costas del Golfo de México, puesto que se deriva del nombre de una mujer de carne y hueso que nació alrededor del año 1505 en alguna comunidad nahuatlaca cercana al sitio en donde hoy se encuentra Coatzacoalcos, Veracruz. La Academia Mexicana de la Lengua explica así el origen de la voz malinchismo. Textual leo. Proviene de Malinche, apodo de Marina, también conocida como Malina, Malitzin, Malinali, amante de Hernán Cortés. Por la preferencia de la Malinche por un extranjero, su nombre se empleó para formar el derivado malinchismo, con el siguiente significado: actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio. De esa voz se desprende el derivado, claro, malinchista. Pero si bien es cierto que el origen del vocablo se remonta a la conquista, no fue palabra que usáramos sino hasta el siglo XX. En unos pocos días conmemoraremos el 75 aniversario de un libro importante. El 15 de febrero de 1950, en los talleres de la Editorial Cultura, se terminó de imprimir bajo el sello de Cuadernos Americanos, fue su número 16, la primera edición de El laberinto de la soledad. En el cuarto ensayo que compone ese libro, Los hijos de la Malinche, Octavio Paz sostiene, leo también textual: el símbolo de la entrega es doña Malinche. En verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Y agrega Octavio Paz: de ahí el éxito del adjetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Subrayo, recientemente puesto en circulación. Escribí así Paz a finales de la década de los 40. Ciertamente, en un trabajo publicado en la edición primaveral del año pasado de la revista arbitrada Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán, Rosa María Spinoso y Andrea Prado, investigadoras de la UDG y de la Universidad de Bolonia, respectivamente, informan el resultado de sus pesquisas. Textual. No encontramos evidencia del término malinchismo antes del siglo XX. La más antigua es de principios de 1938, en un periódico de Campeche. Fue a partir de entonces que comenzó a aparecer en la prensa, primero esporádicamente y después de forma recurrente. 1938. Spinoso y Prado, estas investigadoras, afirman que es difícil encontrar términos equivalentes en otras lenguas. No solo estoy de acuerdo con ellas, voy más allá. Equivalentes plenamente, pues sería imposible, a menos de que existiera una palabra semejante en alguna lengua originaria, particularmente pues en náhuatl. ¿Por qué? Pues porque en última instancia, en efecto, piénsenlo, ser malinchista es ser mal o mala mexicana. Con todo,
hay algunos términos más o menos equivalentes. Por ejemplo, complexe du colonisé, concepto ideado por Franz Fanon, para describir una especie de internalización patológica de la inferioridad cultural tras el colonialismo. O la palabra japonesa bigai, que literalmente significa adulación a lo extranjero. Y los rusos tienen una expresión que me declaro absolutamente incapaz de pronunciar, pero que puedo decirles que se traduce textualmente como bajar la cabeza ante Occidente. Y que conste, estoy evitando entrar en la discusión de si es o no es correcto adjudicar a la señora Malinche una conducta malinchista. Esto es traidora respecto a su gente, porque en efecto, considerando que ella no era mexica, es una cuestión bastante discutible. Es muy discutible decir que Malitzin fuera malinchista. Pero en fin, manteniéndonos al margen de la polémica, asumiendo sin más el significado de malinchismo, que por cierto, la RAE define como actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio, esa es la definición actual. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué adjetivo les parece más adecuado para describir a los vendepatrias que pululan en nuestro país en nuestros días? ¿Cipayos o malinchistas? Porque tenemos que aceptarlo con humildad. La derecha mexicana volvió a sorprendernos. Cuando pensábamos que ya no podrían degradarse más, y no por falta de ganas, sino porque parecía que ya no tenían para dónde, pues los fachos se hicieron trompistas. La prensa sicaria, como decía hace un momento, por no ir más lejos, se sumó al nado sincronizado internacional para hacer creer a sus lectores que Trump había humillado a Gustavo Petro. Y lo que más asquea, al menos en mi caso, el paniaguadismo, no deja pasar un día sin que sus voceros, opinócratas y leguleyos se desgañiten implorando por el intervencionismo yanqui. ¿Cipayos o malinchistas? Gravitan en torno a ambas palabras ideas afines como felones, traidores, pérfidos, ingratos, desleales, infieles, traicioneros, infames, apóstatas, renegados, abyectos, ruines, confabulados, judas, colaboracionistas, vendepatrias. Pero opto por malinchistas. Y lo hago por dos razones. Primera, dado que malinchista es una palabra de origen nacional, por malinchistas les va a doler más. Y la segunda, no lo digo yo, la tomo textual del Laberinto de la Soledad, así que la escribió Octavio Paz hace más de 75 años. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior, los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada en persona.